Sería fantástico tener en Java clases que se adaptasen a cualquier tipo de objeto y que sus métodos se transformasen y adoptasen ese tipo. Como lo hace por ejemplo la clase ArrayList predefinida en Java, a la que le pasamos un tipo entre el símbolo de menor y el símbolo de mayor, y a partir de ese momento la clase adopta ese tipo y sus métodos se transforman para adoptar también ese tipo. Esto ocurre porque ArrayList es una clase que admite un tipo genérico. En este vídeo aprenderemos cómo crear nuestras propias clases que admitan tipos genéricos y nuestros métodos que también admitan tipos genéricos. Vamos a ver cómo crear genéricos, como siempre, en el código. Bien, construyamos nuestras propias clases genéricas y nuestros métodos genéricos. Ya tenemos aquí Eclipse, mi método main, y bueno, primero vamos a ver qué queremos conseguir, ¿de acuerdo? Para eso vamos a coger como ejemplo la clase ArrayList, como habré dicho en la introducción. Creamos un ArrayList y entre el símbolo de mayor y de menor al ArrayList le tenemos que pasar siempre un tipo de datos. Por ejemplo, vamos a pasarle un string. Le ponemos, no sé, array de string, de nombre, y creamos el objeto con el constructor. ¿De acuerdo? A partir de este momento, nosotros podemos usar el objeto array string, y cada vez que pongamos un punto, vemos que aquí todos sus métodos nos pide un string. ¿De acuerdo? Se ha adaptado para trabajar con el tipo de datos que nosotros le hemos indicado entre el símbolo de mayor y el símbolo de menor. Si yo esto lo cambiase y pusiese, no sé, alumno, en el momento de darle al punto, ya aquí en vez de un string me está pidiendo un alumno. Esto es la magia y es lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Crear nuestras propias clases que hagan exactamente lo mismo y que nos permitan trabajar con objetos variados. Así que, ¿cómo lo haríamos? Bueno, creamos una clase. Vamos a ver cómo hacemos una clase que admita tipos genéricos, ¿no? Creamos una clase. La clase la voy a llamar clase genérica. Y aquí al final le indico entre el símbolo de mayor y de menor una T. Aquí podéis poner lo que queráis. Podéis poner tipo, podéis poner lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero por convención se utiliza la T siempre, ¿de acuerdo? Ahora lo que voy a hacer es simplemente crear aquí una propiedad de tipo T que se va a llamar propiedad genérica. Voy a poner private para utilizarla con la encapsulación. Voy a crear un constructor que va a recibir pues esta misma propiedad. Y bueno, que la va a almacenar en la propiedad de la variable de clase. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacerle los getter y los setter, que ya sabemos. ¿De acuerdo? Pero para eso me voy a ayudar de Eclipse. Botón derecho. Y aquí donde dice source, buscamos donde pone generate getter and setter. Le damos, elijo la única propiedad que hay y lo genero. Aquí tendríamos los getter y los setter de esta propiedad, que lo único que hace es, pues, aquí recibe un tipo y bueno, retornar el tipo, o sea, va a retornar esta propiedad en el get. Y aquí, bueno, aquí devuelve, me refiero a esto, es que devuelve un tipo de
T, tipo T, o sea, tipo genérico, y lo va a devolver, ¿de acuerdo? Aquí lo que va a hacer es recibir el genérico y guardarlo aquí. Un getter y un setter de toda la vida, ¿de acuerdo? Vale, vamos a usarla. Nos vamos al método main. Voy a borrar esto ya. Y bueno, voy a crear un objeto de la clase genérica. Clase genérica. Y aquí, en vez de T, pues voy a ponerle alumno, por ejemplo. Y bueno, voy a llamarle genérica alumno. De new clase genérica. Bueno, y al constructor lo que le vamos a pasar es simplemente el tipo genérico de alumno, por ejemplo, un alumno. New, lo construyo aquí directamente, alumno, que se llame, por ejemplo, Juan Martínez, y cuya nota media sea un 5. ¿De acuerdo? Pues aquí ya tendría mi constructor de clase genérica que, como es de tipo alumno, la tenemos que construir pasándole a un alumno. ¿De acuerdo? Si yo ahora pongo genérica alumno, o sea, el objeto, y le doy un punto, aquí vemos que, a ver si están por aquí los getter y los setter. Aquí tenemos el setter, set propiedad genérica, que lo que me pide es un alumno. Y el getter, que está aquí, que es propiedad genérica, que lo que me va a devolver es un alumno. Si yo ahora, en vez de alumno, cambio esto y pongo empleado, pues aquí tendremos que pasarle un empleado. Empleado, el constructor, pues no me acuerdo. A ver si está por aquí. Empleado, el constructor. Esto lo voy a cerrar. El constructor de empleado era nombre, apellido y modalidad. Vale, pues aquí le tengo que pasar con un empleado, David González. Y modalidad, pues, teletrabajo. Y en el momento de yo utilizar esta clase que admite un tipo genérico, bueno, genérica alumno, le voy a cambiar el nombre a genérica empleado. Ya vemos cómo lo que me da el getter y el setter son empleados. ¿De acuerdo? Estos serían las clases genéricas. ¿Cómo crear una clase genérica? Vamos a ver los métodos genéricos ahora. Para crear un método genérico no hace falta que el método esté dentro de una clase genérica. Voy a crear otra clase. New class. Que se llame métodos, por ejemplo. Métodos, ya existe una, vale, pues métodos G. Vale. Y aquí, pues nada, creo un método public, por ejemplo, integer. Bueno, public, el método este lo que voy a hacer es que reciba un alumno y que nos muestre su nombre, ¿no? Por ejemplo, public string, porque el nombre es un string, mostrar alumno, ¿no? Vale. Esto que me dice, vale, sí, tengo que devolver algo. Vale. Aquí lo que pasa es que si lo que quisiésemos es que nos devolviese
un alumno o lo que nos devolviese fuese un empleado, pues tendríamos que ponerle un tipo genérico, ¿vale? Para no acotarlo a que me devuelva solamente un alumno. Vamos a por aquí mostrar y ya está, ¿vale? Aquí le tenemos que poner, igual que lo hemos puesto antes del método que devuelve, el tipo, ¿de acuerdo? Que el tipo sea, pues, por ejemplo, puede ser alumno, puede ser lo que sea, ¿vale? Tipo. Y aquí en lo que va a recibir, vamos a poner que también reciba un tipo y, bueno, pues datos, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es, pues, dato, se lo vamos a retornar, return, datos, punto, y hemos dicho nombre, ¿no? Get nombre, ¿no? Lo que queremos es tener el nombre del dato de tipo genérico que nosotros le pasemos. Si le pasamos un alumno, queremos que nos muestre el nombre del alumno, y si le pasamos un empleado, queremos que nos muestre el nombre del empleado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues aquí lo que pasa nos da error porque Java no puede asegurar que el dato, como esto va a recibir un dato de tipo genérico, no puede asegurar que lo que nosotros le pasemos aquí va a tener un getNombre. Porque si nosotros le pasamos aquí un string, no tiene el método getNombre. Si le pasamos, yo qué sé, a ver qué persona si tenía getNombre, no sé. Otra, bueno, calculadora. Si le paso un objeto de tipo calculadora no tenía un getNombre. Si nos vamos a calculadora, lo que tiene es un método suma, uno resta, una multiplicación y otro división. Pero en método genérico nosotros le podemos pasar lo que nos dé la gana, un objeto que cualquiera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es que alumno y empleado, ¿qué son alumno y empleado? Alumno y empleado no dejan de ser personas, ¿no? Pues vamos a crear una clase padre de alumno y de empleado. Vamos a poner aquí extend persona. Da error porque no está, persona no existe ahora mismo, ¿de acuerdo? Y esto es empleado, vámonos a alumno. Y también vamos a hacerle la hija de persona. Con la herencia, ¿vale? Todo viene todo con la herencia. Voy a crear la clase persona. Bien, y la clase persona lo único que va a tener, pues va a ser nombre y apellido. Ya está. Sí, solo lo quiero para que alumno y empleado sean hijas de la misma clase. ¿De acuerdo? Que sean hermanas. Vale, pues ahora aquí, si pongo extend persona, esto debería funcionar. Claro, tengo que crear los getter y los setter en persona, claro, que se me ha olvidado. Están aquí. Ahí está. Ya tendríamos getNombre. Tendría getNombre de cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Porque extiende persona. Y persona, esto lo que va a hacer es que el dato que yo le pase aquí va a tener un getNombre sí o sí, porque va a extender de persona, ¿de acuerdo? Y todas las personas tienen getNombre porque persona tiene aquí un getNombre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría aquí? Aquí lo que habría que hacer es adaptar alumno
para que le pasase el nombre también el nombre realmente se lo pasase super punto set nombre, set apellido, no set nombre, y bueno, con esto sería suficiente, ¿no? Porque lo que vamos a pedirle es el nombre. También tenemos que poner el apellido, hacer exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En vez de ponerlo aquí en esta variable, pasárselo directamente al padre, ¿no? Super, set apellido y pasar el apellido, ¿no? Y lo mismo tendríamos que hacer con empleado. Aquí, pues en vez de pasarlo aquí, pues se lo pasábamos directamente al apellido. Esta ya lo podríamos borrar porque esto se va a almacenar en el padre y no en el hijo. Super set nombre, set nombre y super set apellido. Apellido. No me lo estaba autocompletando. Bueno, pues ya estaría, ¿de acuerdo? Así ya está, hemos adaptado nuestras clases para que esto funcionase. Para que esto funcionase, ¿de acuerdo? Y esto ya no te va a dar ningún error. Si nosotros quitamos esto, pues sí, nos da error porque no vas a ver, no nos va a poder garantizar de que este dato de nuestro genérico tenga un getNombre. Pero si nosotros ponemos extends persona, pues seguro va a tener un getNombre. Cuidado aquí porque el extend de aquí se utiliza tanto para decir que este genérico va a heredar de la clase persona y también se utilizaría igual para decir que implementa una interfaz, ¿vale? No se pondría implement, se pondría siempre extends. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiésemos que empleado no. ¿Cuál era nuestra interfaz de que tenía programador junior y programador senior? Creo que era incentivable, ¿no? Si yo le quiero decir que esto tiene que tener implementada la interfaz incentivable, también se pone con extend, no con implement. Es así, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí, bueno, ¿qué tenía incentivable? Pues incentivable tenía, por ejemplo, incentivo monetario que devolvía un double, ¿no? Pues vamos allá. En vez de que el nombre, hay que ponerle aquí incentivo monetario. Y en vez de decirle aquí que va a devolver un string, hay que decirle que devuelve un double. Y ya estaría. Ahora aquí hay que pasarle un dato, o sea, hay que pasarle un genérico que implemente la interfaz incentivable, sí o sí. Pero se pone con extend, no con implement, ¿de acuerdo? Así sería. Los métodos genéricos, que admiten tipo genérico. Bien, ahora una puntualización. La herencia. ¿Cómo funciona la herencia en las clases genéricas? La herencia en las clases genéricas, pues vamos otra vez a nuestro método main y vamos a coger de nuevo como ejemplo los arrays. Si yo tengo un método, ¿no? Un método cualquiera, ¿no? Un método que voy a crearlo aquí. Un método, voy a crear otro método. Public void método cualquiera, método, y le voy a pedir que me meta un alumno, ¿no?
Y del alumno lo que quiero, pues simplemente lo que voy a hacer es alumno punto el nombre y bueno, lo voy a imprimir, ¿no? Pantalla. Si yo tengo esto va a funcionar perfectamente, ¿de acuerdo? Si yo en vez de alumno tengo esto, yo aquí podría pasarle un alumno o podría pasarle un empleado también, porque son hijos de personas. Un alumno es una persona y un empleado es una persona, ¿no? Vamos a ver. Voy a crear un objeto de la clase métodos G. Y voy a llamar a método que recibe una persona y le voy a pasar un alumno que lo voy a crear ya directamente aquí. Y veis que esto funciona perfectamente, esto no se queja. Si yo ejecuto esto, pues veis que aquí ya funciona y me da de nombre Juan. ¿De acuerdo? Funciona perfectamente porque mi método me está pidiendo que le pase una persona. Y alumno es una persona. ¿De acuerdo? Esto funciona bien con la herencia, funciona así, funciona bien. Pero con las clases genéricas no funciona tal cual así. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el método que en vez de pedirle una clase persona le pidiese una array list de personas, esto hace falta importarlo. Bueno, vamos a poner como una array list y todos los arrays tienen la propiedad punto size, ¿no? Pues así. ¿De acuerdo? Aquí lo que estoy pidiéndole es un array list de tipo persona que se llame personas. Vamos a poner personas porque es un array list. Si yo ahora aquí, en mi método main, en vez de un array de tipo personas, me creo aquí para que lo veáis mejor, array list de tipo alumno, que es una persona, ¿no? Un alumno es una persona, ¿no? Array list que se llame alumnos. Array vaya, y yo esto se lo paso aquí me dice que no hay y me dice el método, o sea, el método que se llama método, he puesto ese nombre, necesita una array list de personas y el tipo de método, y no ha aplicado al argumento una array list de alumno. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una clase genérica de si yo estoy pidiendo una clase genérica de personas, no me vale con que le pase una clase genérica de su hijo. No vale. ¿De acuerdo? Para que esto funcionase, para que esto valiese, hay una forma de hacerlo. Bueno, aquí para que veáis que de la otra forma sí funciona.
sea, para que lo veáis mejor, alumno y persona, ¿no? Si le paso lo de alumnos, que es una persona, me dice que no hay. Pero si le paso personas, que es la madre, me dice que bien. Y antes pues funcionaba. Antes, cuando no estaba dentro de una clase genérica, sí funcionaba. ¿Cómo se haría esto para que funcionase? Para que el alumno lo admitiese, aunque no, yo te estoy pidiendo aquí una persona, un tipo genérico de persona. Pues habría que poner el carácter comodín, que se hace con una interrogación, extend persona. Poniendo yo esto, ya me va a admitir cualquier tipo que herede de persona. Ya aquí yo voy a poder poner alumnos y no se va a quejar, va a funcionar perfectamente. ¿De acuerdo? Para eso se utiliza, no sé si lo habréis visto alguna vez, este carácter comodín o wildcard, que también se llama en inglés. ¿De acuerdo? Porque ArrayList es una clase genérica y cuando pide un tipo no sigue las reglas estándar de la herencia. ¿De acuerdo? Si yo tengo un ArrayList de personas y un ArrayList de alumnos, el ArrayList de alumnos no tiene herencia con es independiente y no tiene ninguna herencia con ArrayList de personas. Pues para esto sería el wildcard. Así que nada, esto es los tipos genéricos. Esto pues nada, tenéis que practicarlo mucho para que os quede. Al principio pues a lo mejor cuesta un poquillo, pero repasando las clases genéricas, simplemente le ponemos aquí una T o un tipo, lo que sea, entre corchetas angulares o el mayor y el menor, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que va a aceptar un tipo de datos genérico, o sea, un tipo de cualquier objeto. Y bueno, en el constructor le pasamos el tipo que sea y bueno, ya empieza a trabajar con ese tipo. Los métodos, pues los métodos que lo teníamos por aquí, los métodos genéricos, pues nada, se lo tenemos que decir antes del valor que devuelve, o sea, aquí, antes que el valor que devuelve. Y esto quiere decir que va a trabajar con un tipo genérico. Aquí lo queremos que nos lo pase y le aplicamos lo que sea. Pero para aplicarle un método, para ejecutar un método, para invocar un método, tenemos que asegurarnos de que ese método exista en lo que nosotros vamos a pasar aquí. Y para asegurarnos de eso, tenemos que utilizar extend para decirle o que implementa una interfaz que tenga este método o que extienda de algo que tenga este método. ¿De acuerdo? Aparte, bueno, hemos visto que la herencia no se comporta exactamente igual, que no sigue las reglas de herencia normales con las clases que trabajan con tipos genéricos. Y hay que utilizar, para que esto sea así, el carácter comodín y bueno, ponerle que extiende de la clase que sea. ¿De acuerdo? Pues nada, en el próximo vídeo veremos un poquito de programación multihilo. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta el próximo vídeo.